Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 32 minutos, 14,2 grados en la temperatura actual en Santiago. Estamos aquí en Primera Pauta con la revisión de las informaciones y vamos a la conversación del momento que tiene que ver con una serie de proyectos emblemáticos que se le vienen al gobierno, una tarea dificilísima y donde la oposición evidentemente va a tener mucho que decir. Es por eso que hemos contactado a José García Rominot, senador de Renovación Nacional, quien pertenece a la Comisión de Hacienda, especialmente de Presupuesto de Educación. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. Gerardo Gómez le saluda. Muy buenos días, Gerardo. Muy buenos días a todas las auditoras y auditores de Radio Pauta. Oiga, ayer entiendo comenzaban los diálogos legislativos o prelegislativos, si quiere llamarla así, en torno a Hacienda. Y ellos tienen que encabezar, por ejemplo, el pacto fiscal. ¿En qué va a quedar las propuestas de pacto fiscal durante marzo? No sé si usted tuvo participación en alguna de estas conversaciones porque la tarea se le ve difícil, al menos a la moneda. No tuve participación y tampoco fui contactado para participar ni para enviar un representante. Solo conozco, por lo tanto, lo que en estas últimas horas ha informado la prensa. Sí, y bueno, la prensa lo que hemos estado informando es que serían dos aristas, no dos vías que usaría el gobierno para avanzar poco a poco en este pacto fiscal luego de la reforma que se cayó en marzo del año pasado y que tiene que ver con distintas variables. Una de ellas son las exenciones tributarias, donde se dice en términos generales va a encontrar respuesta positiva por parte de la mayoría de los parlamentarios, cosas más, cosas menos. Pero la situación difícil se ve en el impuesto a la renta, donde se pretende subir los impuestos a la renta. Recordemos que de 825.000 pesos hacia abajo actualmente no se pagan los mismos. ¿Cuál es su opinión con respecto a estas dos vías que se ven y que serían las ideas fuerzas que trataría el gobierno durante marzo? A ver, respecto de las exenciones, efectivamente, durante la gestión del ministro Ignacio Briones, ministro de Hacienda, se formó una comisión especial integrada por distintos economistas, todos ellos de gran prestigio, que sugirió eliminar o disminuir determinadas exenciones tributarias. Uh-huh. Entonces, en función de eso, el gobierno estaría proponiendo 4 o 5 eliminaciones o reducciones de exenciones tributarias que no fueron legislados con anterioridad. Naturalmente nosotros tenemos que esperar los proyectos, tenemos que saber sus alcances, tenemos que escuchar a los distintos actores involucrados. ¿Por qué digo esto? Porque ya cuando aprobamos la pensión garantizada universal y había que financiar la pensión garantizada universal, se eliminaron o se disminuyeron distintas exenciones. Quiero recordar, por ejemplo, el tratamiento especial al IVA en la construcción. Quiero recordar, por ejemplo, el tratamiento a la depreciación en el caso de los leasing de maquinaria, vehículos y maquinaria. Quiero recordar también las patentes mineras. Bueno, ¿por qué recuerdo estas tres exenciones que en su momento fueron tramitadas y votadas favorablemente? Porque con el correr de los meses y ya habiendo asumido el nuevo gobierno y el ministro Marcel en el Ministerio de Hacienda, estas tres exenciones han tenido correcciones, ha habido que postergar su entrada en vigencia, es el caso de las patentes mineras, otro tanto ocurrido con el IVA en la construcción, y definitivamente se eliminó lo del leasing en las maquinarias. Ya, ¿y usted qué apunta? ¿A que allí fue prematuro? A lo que apunto es que tenemos que saber bien cuáles son los efectos que tiene cada una de estas exenciones y saber si es posible materializarlas o no. Como digo, a priori yo no tengo
ninguna opinión Ya. de decir, mire, vamos a votar a favor o vamos a votar en contra, porque hay que conocer los detalles de los Ya. proyectos. Y el Ya otro, nos ha pasado tantas veces el otro más... que una cosa es el anuncio y otra Ujú. cosa es el proyecto propiamente tal. Bueno, ahora incluiría 7 exenciones tributarias donde aparece las ganancias de capital en instrumento bursátil, aparece el impuesto de primera categoría en las utilidades que generan los fondos de inversión, entre otras. Pero usted dice, quiero esperar y no adelantar juicio sobre eso, Sí. y sobre el otro tema, el impuesto a la renta. Allí la DC ya ha adelantado, dice, impuesto a la renta, variación en eso, es principalmente un golpe a la clase media y para eso no estamos. Al menos Erika Edo, recuerdo que me lo dijo hace un par de meses. ¿Cuál es su opinión? Primero desde los fundamentos, antes de ver la cifra o la escala que se pueda proponer. No, yo comparto de que hoy día grabar a los sectores medios de la población, sectores profesionales, personas que tienen una dilatada trayectoria profesional, una dilatada trayectoria de estudio, estamos pensando en médicos, en arquitectos, en Ujú. abogados, en fin, en personas que básicamente son profesionales y que se les estaría subiendo de manera significativa el impuesto, particularmente el impuesto global complementario. Entonces, yo creo exactamente lo mismo, hay que ser muy, muy cuidadoso, creo que no es el momento para subir impuestos, y al final del día chocamos en lo mismo, porque lo que decimos, mire, el país está estancado, el año pasado el país no creció, el país tuvo un decrecimiento en su economía, entonces ¿cómo ponemos de nuevo la economía en movimiento? ¿Cómo ponemos de nuevo la economía a ¿Mm? crecer, que sea dinámica? Ese es el principal desafío, una economía que cree empleo, que mejore las remuneraciones, así es como progresan los países. Si subir y subir los impuestos, lo hemos subido tantas veces y finalmente la recaudación eh, termina no aumentando, porque si no hay más Ujú. dinamismo económico, si no hay mayor actividad económica, el resultado sigue siendo el mismo y terminamos disparándonos en los pies. Senador García Ruminot, es decir, a priori su voto, entiendo, difícilmente o derechamente no va a estar para subir el impuesto, por ejemplo, a la renta a los profesionales, clase media o media No, alta. no, no va a estar, no va a estar, y quiero decir que esto es bastante transversal. ¿Ya? Y como esta es una discusión que se viene dando ya hace bastante tiempo, son muchos los parlamentarios que le han advertido al gobierno que ese es un camino que no hay que seguir, que el camino es el del crecimiento de la economía, que revisemos el gasto público. Todos creemos de que hay mucho gasto público ¿Mm? innecesario, improductivo, ¿Mm? que veamos el aporte que hacen las empresas del Estado. El año pasado, en 2023, Codelco prácticamente no hizo aporte al fisco. ¿Qué está pasando con Codelco en consecuencia? Esas son las cosas que nosotros creemos que tenemos que revisar para generar Ya. los recursos que requiere Senador, básicamente el mejoramiento de senador pensiones. García Ruminot, y Sí, ni siquiera para rentas muy, muy altas, estamos hablando de varios millones de pesos ahí tampoco, o allí sí podrían tener un segmento muy, muy exclusivo, por decirlo de alguna manera. sí, para rentas más altas uno siempre tiene una mejor disposición, pero volvemos a lo mismo, Ya, porque pero ¿hay algún igualmente parámetro o en su terminamos, cabeza hay un número más o menos? ¿Para cuánto podríamos decir a la gente es una renta a ver, muy alta? Para que tengan es una que idea más o menos. hoy día el global complementario está ¿Mm? en 40 puntos, una tasa marginal Claro, de 40%. Entonces las rentas más altas pagan todas un global complementario de 40%, que ya es un impuesto altísimo, significativamente claro. alto. Ujú. Y quienes tienen dividendo a través de las empresas terminan pagando un 44,45% de impuestos. Son tasas muy, muy altas. Entonces tenemos que ser cuidadosos. La recomendación de la OECD es que eh, Chile tiene que, dicen ellos, aumentar su base tributaria. Y eso ya es un problema bastante más grande, político, porque eso significaría que las personas que hoy día están exentas, que son las de 780.000 pesos hacia Sí, abajo, pagaran. entrarán a pagar. Y eso yo creo que no tiene ninguna
digamos, no va a tener ningún apoyo político, porque también nuestra tasa de IVA, una persona que tiene un ingreso de 780.000 pesos, ¿Mm? paga un IVA de 19% y gran parte de ese ingreso va a consumo. Entonces, grabarlo además con renta, finalmente es afectar ya ni siquiera a sectores medios de la población, sino que Mm. grupos que están muchas veces recién comenzando a trabajar, en fin. Entonces, esa recomendación de la OECD para Chile, yo lo veo impracticable. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Hay una parte importante de la economía que hoy es informal, es decir, no pagan impuestos, no contribuyen en nada y sin embargo usan también todos los bienes públicos. Entonces, todo lo que sea procrecimiento y todo lo que sea hacer que las personas que hoy día están en la informalidad poco a poco se vayan formalizando y vayan contribuyendo y vayan pagando sus impuestos, nosotros por supuesto que para eso estamos plenamente disponibles. Oiga, y ya que mencionó la informalidad, me hizo pensar de inmediato en la reforma previsional, porque esto tiene mucho que ver con eso. Si hay informalidad, esa persona probablemente después va a requerir apoyo del sistema, del Estado, pero él no está aportando a un ahorro previsional individual, ni menos colectivo, que no existe. Entonces, ¿cómo ve eso antes de ponernos a hablar de reforma previsional que ya está pegada hace 10 años y esperamos que este año sí se avance? Personalmente me gustaría mucho que la reforma previsional fuera una realidad. Cuanto antes mejor. Aumentar la cotización previsional es algo fundamental. Si mientras ahorremos el 10% de nuestros ingresos por rentas del trabajo, las pensiones van a seguir siendo muy bajas. Y por lo tanto también hemos dicho con toda claridad que el 6% de aumento, que sería en 8 años, no es de la noche a la No, es mañana, progresivo. tiene que ir también a las cuentas de capitalización individual de las y los trabajadores. Por lo demás, es lo que las y los trabajadores piden. Todas las encuestas de opinión revelan que el que la cotización Ya, pero... adicional, ¿Mm? este 6%, vaya a las cuentas ¿Mm? individuales, tiene amplio, amplio respaldo. Oiga, pero Por lo volvemos de tanto, mismo, senador García Rominot, porque la ministra del Trabajo dice, y ya lo he planteado aquí anteriormente en otras entrevistas, que quienes, como usted, dicen que vaya a ahorro individual, no le explican a la gente que el alza de pensión inmediata va a ser no ahora, sino que en 40 años. Entonces, aquí hay alguien que dice parcialmente la verdad o omite algo. no, lo que nosotros hemos dicho también con toda claridad es que para mejorar las actuales pensiones, particularmente la de las mujeres, que efectivamente tienen una pensión más baja por distintas razones, tienen más lagunas previsionales, en fin, eh, lo que tenemos que hacer es hacerlo con rentas generales de la nación, con ingresos generales, y por eso es que hablamos de generar los ingresos a ¿Ya? través de un aumento de los aportes de las empresas públicas, que las empresas públicas aporten si allí el fisco tiene importantes activos, que revisemos el gasto público, crecimiento de la economía, menor informalidad, de tal manera de que los que hoy día son informales y pasan a ser formales contribuyen y paguen los impuestos que tienen que pagar. Eh, eh, por lo tanto, debemos hacer ese esfuerzo. Nosotros queremos hacer las dos cosas. Oiga, senador. Queremos mejorar las rentas perdón, las ¿Sí? pensiones del futuro y también queremos mejorar las pensiones actuales. Senador José García Rominot, pero siento que aquí cuando hablo con ustedes, o oposición me refiero, o con el gobierno, siempre estamos hablando en dos caminos paralelos, porque el gobierno nos ha dado muchas explicaciones y fundamentación de su postura de la necesidad del ahorro colectivo. Y cuando hablamos de pacto fiscal, usted está diciendo una cosa y Hacienda está diciendo otra. Entonces, en marzo, yo, así como se ve nomás, no se ve cercano a que vamos a tener avances o acuerdos relevantes. ¿Cómo usted está asumiendo eso? ¿Está entendiendo eso? Porque me dijo, ni hemos hablado con Hacienda, yo no he hablado con Hacienda. Y usted es un senador emblemático en la Comisión de Hacienda y en la Comisión Mixta. Entonces, ¿qué tan cercano ve que el pacto fiscal, por ejemplo, quede resuelto en marzo?
tenemos disposición de Ya, pero conversar, tenemos disposición de acercar posiciones, hoy, tenemos hoy, disposición hoy, de qué tan construir acuerdos. cercano? No, por supuesto que hoy día no se ven cercanos los acuerdos, son materias en las que vamos a tener que trabajar, pero yo llevo, como bien usted lo dice, mucho tiempo en la Comisión de Hacienda y hemos construido a lo largo de la historia muchísimos acuerdos que se veían difíciles, pero yo quiero decirlo francamente, en esto el gobierno también tiene que flexibilizar sus posiciones y hacerlo con sinceridad. ¿Se acuerda que esto partió, que el 6% iba a Sí, po. ser iba a ser todo a un fondo común? Después dijo, ya, va a haber un 1 que va a ir a capitalización individual. Después dijo un 2, después dijo un 3 que no era un 3, que en realidad era un 2,1. Después inventó una fórmula para un seguro de longevidad que, 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 Mm. que no existía, que en realidad fue para conseguir un par de votos entre los diputados para que aprobaran la idea de legislar. Cuando yo trabajo en una reforma previsional seria, profunda, tengo que estar siempre con los números claritos, con la verdad por Mm. delante, sin, sin querer cambiar en definitiva la historia. A mí esto del seguro de la longevidad, que se iba a pagar con la misma plata de las propias personas que elegían ese sistema para pensionarse, sabíamos que no tenía ninguna forma de financiarse. Oiga, Entonces, entonces, ¿mm? así no se legisla, O, s- así no se avanza en reformas tan importantes como es una reforma o previsional. sea, más que una intención profunda, usted de alcanzar un acuerdo, usted vio ahí una intención de pirquinear algunos votos nomás, algo mucho más liviano. Una maniobra lamentable, triste, porque además era cosa de leerla para darnos cuenta ¿Mm? de que si se iba a financiar con la misma plata de los que ingresaban a ese sistema de pensión, no iba a lograr nunca financiarse. Oiga, y se creó una especie de gabinete pro crecimiento. ¿Cómo ha encontrado la tarea del gabinete pro crecimiento? A ver, el proyecto de ley, los dos proyectos de ley que disminuyen eh, tanto los costos como los tiempos de lo que Ujú. llamamos la permisología. Nos hemos reunido con el ministro Grau, con el ministro Elizalde, estamos de acuerdo en impulsarlo, en apoyarlo. A nosotros nos parece que eso es algo concreto y que va en la dirección correcta. Ahora, eso significa modificar una serie de leyes y una serie de reglamentos. No va a ser de la noche a la mañana tampoco, pero nos parece muy bien encaminado que de una vez por todas lo abordemos y que de una vez por todas los proyectos de inversión no tengan que pasar años y años esperando distintas aprobaciones, porque finalmente, ¿qué necesita el país para crecer? Ujú. Inversión. Y Claro. si los proyectos de inversión que generan empleo, que generan valor agregado, en fin, se demoran años y años, 10, 12, 15 años, bueno, corregir eso a mí me parece que tiene una tremenda prioridad y estamos comprometidos a ponerle el hombro y a sacar esa tarea Perfecto. adelante. Sí. Después está todo el tema medioambiental, los permisos medioambientales. Eso es una materia también compleja, pero que también hay que abordarla. Y también estamos comprometidos con ello. Nosotros queremos que la economía recupere su dinamismo, queremos que la economía vuelva a crecer, porque esa es la fuente permanente y segura de que el Estado, el fisco en este caso, tenga mayores recursos para financiar los programas sociales. Senador José García Romiroto, un placer haber conversado con usted a esta hora de la mañana. Muy amable. Muchas gracias, muy buenos días.